Lo que nadie se atrevió a contar sobre el futuro de Boca. El secreto que explotará las redes. El giro de guión más increíble que se haya visto en la Bombonera en años. No es un rumor, no es una especulación. Es el plan maestro de Juan Román Riquelme. Una jugada de ajedrez tan audaz, tan arriesgada, tan de locos, que va a cambiar el futuro del club para siempre. Y te lo contamos nosotros, el único lugar donde la verdad se combina con la emoción que vos buscás. Bienvenida, bienvenido a esta novela que te va a dejar sin aliento, donde cada capítulo supera al anterior. Porque la salida de Miguel Merentiel no fue una venta más. Fue la mecha de una explosión controlada, el primer paso para una movida que incluye un bombazo de élite, el regreso de un delantero amado, y agárrate de lo que puedas, un llamado telefónico inesperado que lo cambió todo. Sí, escuchaste bien. En este tablero, las piezas se mueven solas, los fantasmas del pasado regresan y el presente se vuelve un caos tan emocionante que no vas a poder dejar de leer. Esto no es humo, es la realidad pura y dura. La noticia de la salida de Miguel Merentiel al Benfica, que ya es un hecho, que ya es una realidad que se cocina a fuego lento, no es un simple traspaso. Es una jugada estratégica para sentar las bases de una nueva era. Una era donde los jugadores de élite, esos que soñábamos con ver de vuelta, regresan para vestir la camiseta más grande de América. Y junto a él, el nombre que nadie se animó a decir en voz alta, el delantero que se metió en el corazón de la gente a fuerza de goles y huevos, y que hoy podría regresar para terminar de romperla, Jonathan Calleri. Una locura, ¿no? Una movida que va a hacer temblar a la competencia y que va a darle a Boca la jerarquía que necesitaba. La negociación, que se movió con un silencio absoluto, con el secretismo más grande, lejos de los micrófonos y los portales de noticias, hoy ve la luz y lo que te vamos a contar ahora te va a dejar sin palabras. ¿Por qué un jugador que se convirtió en ídolo, que dejó todo en la cancha, se iría? ¿Y cómo es posible que el club tenga la capacidad financiera para traer a un delantero de élite como Calleri? La respuesta a ambas preguntas es la misma: el plan maestro de Riquelme. El plan más loco y audaz que se haya visto. Pero espera, porque hay un giro de guión, un invitado inesperado en esta novela. Un viejo conocido que llamó a la puerta de Román y que podría cambiarlo todo, de nuevo. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que Riquelme se volverá loco o es un genio? ¿Vas a bancar esta jugada o la vas a putear con todo? El adiós del guerrero, el legado de Merentiel y la puerta a una nueva era. La noticia de la partida de Miguel Merentiel al Benfica, que se confirmó en una cifra millonaria, fue un golpe duro para el vestuario de Boca. El bicho, con su perfil bajo, con su humildad, con su garra, se había ganado un lugar en el corazón de sus compañeros. Era el tipo que siempre ponía el pecho, el que dejaba todo en cada entrenamiento, el que no se quejaba si le tocaba ir al banco. Era un líder silencioso, un referente, y su partida deja un vacío difícil de llenar, un agujero en el corazón del equipo, pero también un mensaje. La purga silenciosa, que Riquelme había prometido, ya está en marcha y no se anda con chiquitas. Pero lo que nadie sabía, lo que se guardó bajo un silencio sepulcral, es que la venta del bicho no fue un negocio aislado. Fue la primera pieza de un dominó, la punta de la flecha, que Román ya tenía planeado. Un golpe de efecto que sorprendió a propios y extraños, que dejó a todos en shock, pero que en la mente del ídolo ya estaba perfectamente calculado. La operación se concretó en tiempo récord. El Benfica de Portugal, un gigante europeo que siempre mira de reojo el mercado sudamericano, llegó a Boca con una propuesta que pocos, muy pocos, podrían haber rechazado. Una cifra millonaria, un número de esos que te cambian la vida, de esos que no se ven todos los días en el fútbol argentino. Una oferta que, si bien duele en el corazón de la hinchada, es una inyección de oxígeno para la economía del club. El bicho, por su parte, no tuvo dudas. La chance de dar el salto a Europa, de jugar en un club de esa talla, de medirse con los mejores, de asegurar su futuro y el de su familia, era una oportunidad única, la oportunidad de su vida. El pacto entre el jugador y Boca, el compromiso de dejarlo ir si llegaba una oferta de ese calibre, se cumplió al pie de la letra. No hubo drama, no hubo polémicas, solo un adiós silencioso y lleno de gratitud. Se fue como un señor, como lo que es. Se rumorea que el bicho no quería irse de Boca, que se sentía muy cómodo, pero que la oferta del Benfica era tan grande que no podía decir que no. El jugador, que ya tiene una carrera hecha en el fútbol sudamericano, soñaba con dar el salto a Europa, con medirse con los mejores, con jugar en la Champions League. Y la oportunidad llegó. Pero su adiós no fue un chau, fue un hasta pronto. En la intimidad, en las últimas horas que pasó en el club, se despidió de sus compañeros con lágrimas en los ojos. Los abrazó, les agradeció por todo, y les prometió que los iba a ver de vuelta. El vestuario quedó en silencio,
con una sensación de tristeza y de incertidumbre. La partida de un jugador tan querido no es algo que se tome a la ligera. La salida de Merentiel es un mensaje claro para todos, nos revela una fuente muy allegada al vestuario. La dirigencia no se va a andar con vueltas. Si llega una oferta que les convence, van a vender. No importa si sos un pilar del equipo, no importa si sos un líder. Si hay plata, te vas. La purga silenciosa, que Riquelme había prometido, ya está en marcha. Y el mensaje, para los jugadores que se quedaron, es que el que no rinde, el que no está a la altura, se va. Es el principio del fin para una era, y el comienzo de una nueva. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que el bicho tenía que quedarse o que el club no podía rechazar semejante oferta? El plan de Riquelme, una obsesión llamada Calleri. Pero lo más fuerte, lo que de verdad nadie vio venir, es que el plan de Boca no era simplemente sanear las cuentas del club con esa plata. No, eso sería demasiado obvio, demasiado simple para Román. El dinero de la venta de Miguel Merentiel al Benfica, ese crack que se fue a Europa por una cifra millonaria, no se usará solo para eso. El plan de oxigenación que había ideado Román, un plan que hablaba de traer 2 refuerzos de jerarquía, hoy se transforma en un plan que tiene un solo nombre, una sola obsesión, un solo objetivo: financiar la llegada de Jonathan Calleri. La plata de la venta del bicho, ese delantero que se fue a Europa por una fortuna, hoy se usará para pagar un porcentaje del pase del delantero y para afrontar el alto salario que exige un jugador de su talla, un jugador de élite, un jugador de selección. La jugada es brillante, un movimiento que solo un genio podría idear: vender a un delantero para traer a otro, pero con un jugador que tiene una historia, un pasado y una jerarquía que lo convierten en un verdadero lujo para el fútbol argentino. La negociación, que se movió con un silencio absoluto, sin hacer mucho ruido, ya está en una etapa avanzada, en la recta final. Los emisarios de Boca ya se reunieron con los representantes de Miguel Merentiel y con la dirigencia del Benfica. El acuerdo por el contrato del jugador está a un paso de cerrarse, y la negociación por el pase, que es lo más difícil, ya tiene un borrador. La idea de Boca es comprar un porcentaje del pase del jugador, pero la del Benfica es venderlo por completo. La diferencia de dinero es mínima, y la voluntad de todas las partes es llegar a un acuerdo. Muchos aseguran que la venta de Merentiel y la posible llegada de Calleri es una señal para otros jugadores, que la dirigencia no está contenta con el nivel de algunos delanteros y que las compras del uruguayo es el primer paso para traer a un reemplazante de élite, nos desliza una fuente muy allegada al vestuario. El equipo de Boca, que ha sufrido la falta de un delantero de jerarquía, de un jugador que le dé al equipo el peso ofensivo que perdió, hoy se encuentra con el desafío de rearmar el ataque. La dirigencia, comandada por Román, no se va a quedar de brazos cruzados. El plan Calleri que había ideado, un plan que hablaba de traer 2 refuerzos de jerarquía, hoy se transforma en un plan que tiene un solo nombre y un solo objetivo: encontrar al goleador que reemplace al bicho. Y aquí viene el bombazo, el detalle que nadie esperaba y que hace que esta noticia sea todavía más explosiva. El dinero de la venta de Merentiel no se usará solo para sanear las cuentas del club, sino que se destinará a un nuevo plan. Un plan que tiene un solo nombre y apellido, un plan que trae de vuelta a un jugador que nadie creía posible: Jonathan Calleri. Sí, escuchaste bien. El dinero de la venta del bicho, ese crack que se fue a Europa por una cifra millonaria, hoy se usará para pagar el regreso del pibe que se fue a Brasil. La jugada es brillante: vender a un delantero para recuperar a un delantero, pero con un jugador que conoce el club, que conoce la Bombonera y que tiene una relación especial con el presidente. Riquelme no lo hizo por dinero, lo hizo por fútbol. Lo hizo por Boca. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que Román se volverá loco o es un genio? El tercer elemento, el llamado inesperado que lo cambia todo. Y cuando pensabas que la historia no podía ser más loca, que los giros de guión ya se habían terminado, que el culebrón ya estaba escrito, llegó el tercer elemento. El invitado sorpresa que apareció en esta fiesta. El fantasma del pasado que volvió a golpear la puerta de la Bombonera. El jugador que, para muchos, dejó una espina clavada, una deuda pendiente. Sí, te estamos hablando de Edwin Cardona. Un jugador que hoy milita en Atlético Nacional de Colombia, pero que tiene una historia en Boca, una historia de amor y odio, de momentos de magia y de momentos de polémica. La noticia, que se filtró en las últimas horas y que está haciendo temblar a los pasillos del club, es que Edwin Cardona llamó directamente a Juan Román Riquelme. Sí, escuchaste bien, lo llamó. No a un intermediario, no a un representante, no a un dirigente. Al mismísimo Román. Y en esa charla, una charla que duró varios minutos, el colombiano le pidió una oportunidad más. Le pidió volver a Boca, volver a su casa,
volver a demostrar que tiene lo que se necesita para vestirla azul y oro. Se rumorea que Cardona le dijo a Riquelme que está arrepentido, que quiere volver a tener la chance de demostrar que es un crack, que quiere retirarse en Boca, nos confiesa una fuente muy cercana al jugador. El colombiano, que hoy no está pasando por su mejor momento en Atlético Nacional, ve en Boca la única salvación, la única forma de volver a ser feliz en una cancha. Y en esa charla, le prometió a Riquelme que esta vez, la historia iba a ser diferente. Y aquí es donde el ajedrez se vuelve un jaque mate. El plan de Riquelme era traer a un solo delantero, a Jonathan Calleri. Pero la llamada de Cardona lo cambió todo. Ahora el presidente tiene un dilema. Traer a un solo jugador, al que ya estaba planeado, o abrir la puerta a un viejo conocido que podría aportar magia, pero también polémicas. El club tiene la plata, la inyección millonaria de la venta de Merentiel, pero la decisión de traer a Cardona podría ser un verdadero quilombo, una caja de Pandora que podría explotar en cualquier momento. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que Román le va a dar una oportunidad más a Cardona o se va a quedar con el plan original? La batalla por el puesto, Calleri vs Cardona y el dilema de Román. Entonces, ¿qué pasará ahora? El fútbol argentino se paraliza, la comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de la garra, el sacrificio, los goles de Calleri? ¿O del lado de la magia, la fantasía, la pegada de Cardona? La Bombonera ya eligió su lado, ¿y vos? La decisión de Riquelme no va a ser fácil. Por un lado, tiene el plan Calleri, un plan que ya venía cocinando, un plan que tiene todo a favor. El jugador está dispuesto a volver, la hinchada lo ama, y la dirigencia tiene la plata para traerlo. Por el otro, tiene la llamada de Cardona, un llamado que le toca el corazón, un llamado que le pide una oportunidad, un llamado que podría ser la clave para volver a ver a un Boca campeón, o el principio del fin. Muchos aseguran que la decisión de Román va a ser salomónica, que va a traer a los dos, y que va a armar un equipo que va a dar miedo, nos desliza una fuente muy allegada a la dirigencia. La idea es clara, si Boca logra traer a los dos, al delantero que la rompe y al volante que tiene magia, el equipo se convertiría en un verdadero monstruo. Pero la jugada es muy arriesgada, muy arriesgada. ¿Tendrá Boca la capacidad de tener a dos jugadores de ese calibre en el vestuario? ¿Se van a llevar bien? ¿O la convivencia se va a convertir en una pesadilla? El debate es total, y en el medio de esa división, Riquelme tiene un solo objetivo, ganar. Porque si Boca gana, si el equipo vuelve a ilusionar, la purga, el rechazo a Racing y el debate de la hinchada se van a olvidar. Pero si Boca pierde, si el equipo no encuentra el camino, la decisión de Riquelme podría ser el principio del fin. Entonces, ¿qué pasará ahora? El fútbol argentino se paraliza, la comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? La Bombonera ya eligió su lado, ¿y vos? No te quedes afuera de esta conversación que es el tema del momento en cada rincón del país. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna novedad, activa la campanita para recibir notificaciones al instante, déjale un like a este video si te impactó la información que te dimos y compartilo con todos tus amigos que necesiten saber la verdad, la posta, la noticia bomba, sobre el futuro de Boca Juniors. Para todo de nuevo. No te vayas a ir, porque esto no para. El segundo round ha comenzado, y lo que te contamos en la primera parte era solo la punta del iceberg. El verdadero terremoto está por desatarse, la verdad más cruda, el plan secreto de Juan Román Riquelme que nadie, absolutamente nadie, se atrevió a descifrar. Si creías que la salida de Miguel Merentiel y el bombazo de Jonathan Calleri eran el final de la historia, estabas muy equivocado. Porque un fantasma del pasado, una figura que divide, que genera polémica, pero que tiene un talento descomunal, ha vuelto a escena. Un llamado telefónico que lo cambió todo, que puso el mundo de Boca patas para arriba y que le presentó a Román el dilema más grande de su gestión. Esto no es humo, es la realidad pura y dura. Es la guerra por la camiseta, por el corazón de la Bombonera, por la gloria eterna. Bienvenido a tu canal de confianza, el único lugar donde combinamos la verdad más cruda, esa que no te cuentan en ningún lado, con la emoción que vos buscás. Lo que te vamos a revelar ahora es el tercer capítulo de una novela de suspenso, de misterio, de intriga, que tiene a todos al borde del colapso. La historia de la venta de Merentiel y el regreso soñado de Calleri se complica. Se hace más grande, más épica, porque un nombre inesperado, un talento que dejó su marca, llamó directamente a Román. Y en esa llamada, en esa conversación que duró varios minutos, el jugador le pidió una oportunidad más. Le pidió volver a Boca, volver a su casa, volver a demostrar que tiene lo que se necesita para vestirla azul y oro. Estamos hablando de Edwin Cardona. Sí,
Escuchaste bien. El jugador que hoy milita en Atlético Nacional de Colombia, pero que tiene una historia en Boca, una historia de amor y odio, de momentos de magia y de momentos de polémica. La negociación, que se movió con un silencio absoluto, con el secretismo más grande, lejos de los micrófonos y los portales de noticias, hoy ve la luz y lo que te vamos a contar ahora te va a dejar sin palabras. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que Riquelme se volverá loco o es un genio? ¿Vas a bancar esta jugada o la vas a putear con todo? El legado de Merentiel, un adiós silencioso y el vacío que deja en el vestuario. La noticia de la partida de Miguel Merentiel al Benfica, que se confirmó en una cifra millonaria, fue un golpe duro para el vestuario de Boca. El bicho, con su perfil bajo, con su humildad, con su garra, se había ganado un lugar en el corazón de sus compañeros. Era el tipo que siempre ponía el pecho, el que dejaba todo en cada entrenamiento, el que no se quejaba si le tocaba ir al banco. Era un líder silencioso, un referente, y su partida deja un vacío difícil de llenar, un agujero en el corazón del equipo, pero también un mensaje. La purga silenciosa, que Riquelme había prometido, ya está en marcha y no se anda con chiquitas. Pero lo que nadie sabía, lo que se guardó bajo un silencio sepulcral, es que la venta del bicho no fue un negocio aislado. Fue la primera pieza de un dominó, la punta de la flecha, que Román ya tenía planeado. Un golpe de efecto que sorprendió a propios y extraños, que dejó a todos en shock, pero que en la mente del ídolo ya estaba perfectamente calculado. La operación se concretó en tiempo récord. El Benfica de Portugal, un gigante europeo que siempre mira de reojo el mercado sudamericano, llegó a Boca con una propuesta que pocos, muy pocos, podrían haber rechazado. Una cifra millonaria, un número de esos que te cambian la vida, de esos que no se ven todos los días en el fútbol argentino. Una oferta que, si bien duele en el corazón de la hinchada, es una inyección de oxígeno para la economía del club. El bicho, por su parte, no tuvo dudas. La chance de dar el salto a Europa, de jugar en un club de esa talla, de medirse con los mejores, de asegurar su futuro y el de su familia, era una oportunidad única, la oportunidad de su vida. El pacto entre el jugador y Boca, el compromiso de dejarlo ir si llegaba una oferta de ese calibre, se cumplió al pie de la letra. No hubo drama, no hubo polémicas, solo un adiós silencioso y lleno de gratitud. Se fue como un señor, como lo que es. Se rumorea que el bicho no quería irse de Boca, que se sentía muy cómodo, pero que la oferta del Benfica era tan grande que no podía decir que no. El jugador, que ya tiene una carrera hecha en el fútbol sudamericano, soñaba con dar el salto a Europa, con medirse con los mejores, con jugar en la Champions League. Y la oportunidad llegó. Pero su adiós no fue un chau, fue un hasta pronto. En la intimidad, en las últimas horas que pasó en el club, se despidió de sus compañeros con lágrimas en los ojos. Los abrazó, les agradeció por todo, y les prometió que los iba a ver de vuelta. El vestuario quedó en silencio, con una sensación de tristeza y de incertidumbre. La partida de un jugador tan querido no es algo que se tome a la ligera. La salida de Merentiel es un mensaje claro para todos, nos revela una fuente muy allegada al vestuario. La dirigencia no se va a andar con vueltas. Si llega una oferta que les convence, van a vender. No importa si sos un pilar del equipo, no importa si sos un líder. Si hay plata, te vas. La purga silenciosa, que Riquelme había prometido, ya está en marcha. Y el mensaje, para los jugadores que se quedaron, es que el que no rinde, el que no está a la altura, se va. Es el principio del fin para una era, y el comienzo de una nueva. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que el bicho tenía que quedarse o que el club no podía rechazar semejante oferta? El plan de Riquelme, una obsesión llamada Calleri. Pero lo más fuerte, lo que de verdad nadie vio venir, es que el plan de Boca no era simplemente sanear las cuentas del club con esa plata. No, eso sería demasiado obvio, demasiado simple para Román. El dinero de la venta de Miguel Merentiel al Benfica, ese crack que se fue a Europa por una cifra millonaria, no se usará solo para eso. El plan de oxigenación que había ideado Román, un plan que hablaba de traer 2 refuerzos de jerarquía, hoy se transforma en un plan que tiene un solo nombre, una sola obsesión, un solo objetivo: financiar la llegada de Jonathan Calleri. La plata de la venta del bicho, ese delantero que se fue a Europa por una fortuna, hoy se usará para pagar un porcentaje del pase del delantero y para afrontar el alto salario que exige un jugador de su talla, un jugador de élite, un jugador de selección. La jugada es brillante, un movimiento que solo un genio podría idear: vender a un delantero para traer a otro, pero con un jugador que tiene una historia, un pasado y una jerarquía que lo convierten en un verdadero lujo para el fútbol argentino.